realizar una pequeña entrevista con la presencia de Hugo Bleismar, y vamos a realizar unas preguntas en el instituto con el fin de prolongar toda la exposición de la conferencia sobre psicoterapia activa y narcisismo que acaba de terminar hoy. Entonces vamos a realizar unas preguntas a unos miembros del instituto con el fin de continuar hablando de este aspecto y de Hugo Bleismar. Bueno, yo no sé si al principio habíamos quedado en hacer una especie de abstract, una especie de resumen de lo que había sido esta conferencia. Sí, me es muy difícil resumir la conferencia. Yo preferiría que me preguntéis sobre aspectos que os interesan y entonces yo trataré de responder. Muy bien. Yo tengo un aspecto muy concreto. Sí. El tema es, en esta sociedad ahora cambiante, en esta sociedad cambiante, me gustaría saber un poco si tú ves patologías emergentes o qué tipo de patologías son las que más hoy en día se pueden ver o puedes ver tú en tu consulta. Bueno, estamos en un periodo histórico en donde la reflexión está en retroceso, eso es clarísimo, en donde hay tantos estímulos a la acción, hay tanta oferta para la acción y tan poco tiempo para la reflexión, que la gente se va acostumbrando a la acción. De modo que lo que estamos viendo es básicamente gente que tiene dificultad en una planificación de su vida, de su futuro, etc. Cierto sector. Obviamente uno no puede generalizar, pero hay claramente una orientación hacia tratar de resolver todo rápidamente y a no pensar. O sea, la comunicación que todos sabemos que está existiendo entre los adolescentes con los WhatsApp, con Twenty, en donde no solamente se va a la acción, sino hacia una superficialización, porque cuando alguien le dice, en este momento estoy cruzando la plaza, ¿qué estás haciendo tú? O sea, lo trivial pasa al primer plano. Ahora, ¿cómo repercute eso en la patología? Es difícil preverlo. Por de pronto hay menos inhibición, cosa que es un progreso, porque uno tiende a ver que en la época actual hay cierta patología, pero hay menos inhibición en la sexualidad, hay menos inhibición en ese trato de sometimiento a la autoridad, con el costado negativo, pero también con el costado positivo, de que se sienten con más derecho a cuestionar. Entonces, a mí me sería difícil una visión negativa o pesimista. Es decir, yo me formé en la época de la reflexión y por supuesto esto está enormemente valorizado. Al mismo tiempo, creo que la juventud actual es más práctica y carece de las preocupaciones ideológicas que nosotros teníamos, cosas que son importantes, y al mismo tiempo mi impresión es que nosotros también éramos demasiados ideológicos. De modo que mi pregunta es peor esto que lo anterior? No, yo lo vería como distinto, con algunas pérdidas y algunas ganancias. La pérdida grande es la dificultad para la reflexión, la dificultad para quedarse en un texto, la dificultad para una discusión profunda. Eso sí es una pérdida clarísima y que puede traer consecuencias importantes. La ganancia es mayor espontaneidad, mayor sentimiento de libertad, y eso puede generar generaciones que sean más creativas. Entonces, mi idea siempre es que algo que se pierde genera un déficit, pero al mismo tiempo da la oportunidad de que una otra cosa surja, ¿no? Sí, me gustaría hacer una pregunta en relación a lo que está planteando. En los institutos donde hacemos formación, donde ayudamos a jóvenes psicoterapeutas de la intervención analítica,
qué aspectos deberíamos tener en cuenta a la hora de la formación, tanto teórica como clínica, para poder prepararlos, para poder acercarlos a toda la problemática de la clínica actual. Es decir, ¿qué podíamos pensar en los institutos, qué elementos pensar y exponer? En primer lugar, que los alumnos estén expuestos a distintas orientaciones, a que entren en contacto con gente de distintas orientaciones, a que el instituto no tenga una única doctrina, no tenga una única concepción ni de la psicopatología, ni de la cura, etc. Es decir, nosotros hemos adolecido durante mucho tiempo de institutos que se enmarcaban dentro de una orientación, de modo que yo diría esto: muchas orientaciones, de modo que la gente puede ir haciendo una síntesis tratando de obtener lo mejor de cada una de las orientaciones. Esa es una cuestión. La segunda cuestión es que sea muy clínico, no que comience por la teoría. Es decir, cuando yo me formé, leíamos Freud, Melanie Klein, etc., y eso que comience con la clínica y que ahí se vayan agregando autores que iluminan los aspectos de la clínica que los alumnos están practicando o observando. O sea, diversidad de orientaciones, mucha práctica clínica y supervisiones en las cuales se observe no solamente qué es lo que hace el paciente, sino que se observe la interacción entre el paciente y el terapeuta, lo que ahora en este momento alguna gente está muy interesada, que son las teorías implícitas del analista. Ayer escuché a Jorge Canestri en una exposición muy brillante que abordó, entre otras cosas, el tema de las teorías implícitas del analista. O sea, que ustedes les ayuden a los terapeutas a que se pregunten desde dónde yo estoy observando a este paciente, desde qué código, desde qué teoría, no solamente aquella que reconozco oficialmente, sino que en mi forma de estar con el paciente hay supuestos, teorías implícitas que yo desconozco. Entonces, en vez de entender que el terapeuta descubre un existente, que los alumnos del instituto sean plenamente conscientes de que ellos van a construir con sus deseos, con sus prejuicios, con sus concepciones teóricas, con su historia vital, ciertas concepciones del paciente, y lo van a captar dentro de eso. O sea, que no esté centrado solamente en la descripción de la psicopatología del paciente, sino también de los sistemas conceptuales, de los sistemas de deseos, de las angustias del terapeuta, que hacen que vea eso en particular. Por ejemplo, con eso yo ya creo que uno daría bastante. Yo quería preguntarte, Hugo, a mí me preocupa mucho el acercamiento del psicoanálisis y todo lo que tiene que ver con la psicoterapia psicoanalítica y todo lo que gira alrededor del psicoanálisis con la sociedad, con la gente. No sé si tú piensas que el psicoanálisis quizá está un poco recluido en ciertos lugares y quizá no ha salido demasiado ahí, digamos así, al ruedo en términos taurinos. Quería preguntarte, en ese sentido, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo ves tú esta situación? Sí, el psicoanálisis, porque está centrado en la práctica privada de los psicoanalistas, está muy al margen de los grandes problemas de la sociedad. Ahora uno podría decir, bueno, el psicoanálisis actúa sobre la sociedad a través de las ideas que de alguna manera va aportando a la sociedad. Por ejemplo, Freud aportó toda la problemática alrededor de la sexualidad, y eso es un aporte. O el psicoanálisis permite, si se difunde y entra en la cultura, ver
los mecanismos inconscientes con que estamos funcionando. O sea que hay una acción del psicoanálisis que ayuda a cambiar la forma en que la gente piensa. Pero eso no es suficiente. Yo creo que tú apuntas a otra cosa. Tú apuntas a una práctica del psicoanálisis que tenga, incluso como terapia, alguna repercusión a nivel social. Sí, yo me refiero también a que hay que divulgar el psicoanálisis. Y hoy en día yo pienso, no debemos aprovechar mucho más todos los medios que tenemos actuales, es decir, los medios de este momento, los medios técnicos, para acercar el psicoanálisis a la gente y que la gente sepa qué es el psicoanálisis. Cuando tú dices los medios técnicos, ¿a qué te refieres? Me refiero, por ejemplo, a Internet. Me refiero, por ejemplo, a la televisión. Es decir, por ejemplo, si tú pinchas en el Google diferentes temas, hay que ver cuántas páginas aparecen del psicoanálisis y cuántas páginas aparecen de otras cosas. Si tú escuchas la televisión, vemos a ver cuántas entrevistas hacen al psicoanalista y cuántas entrevistas hacen al cognitivista. Yo creo que el psicoanálisis, pienso yo, no debería estar a través de todos estos medios ahí para ofrecer a la gente una visión desde el psicoanálisis de este mundo, de esta sociedad, de nosotros mismos, del ser humano. No cabe duda que sí. El problema es cuáles son los obstáculos para ello. Los obstáculos para ellos son múltiples. En parte es responsabilidad de los psicoanalistas, que siempre han sido esotéricos y hablan un lenguaje en jerga que la gente no entiende. O sea, los psicoanalistas hemos sido muy responsables del rechazo de amplios sectores de la población al psicoanálisis. Uno toma Estados Unidos, por ejemplo. En este momento hay muy pocos hospitales, muy pocos, que los jefes de servicio de psiquiatría sean psicoanalistas. Ahora uno puede decir, bueno, está la presión de la industria farmacéutica con los psicofármacos, están las teorías cognitivas, eso es cierto, pero al mismo tiempo están los errores enormes de los psicoanalistas. Entonces, cuando tú planteas lo que sería algo deseable como proyecto, uno tiene que preguntarse cómo se implementa y cuáles son los obstáculos. Y los obstáculos son básicamente que los psicoanalistas se han acostumbrado a hablar en jerga para los propios psicoanalistas y han tenido una dificultad muy grande en poder hablar del lenguaje de la gente común. Si tuviera que hacer una analogía, dar misa en latín. Entonces la gente no los entiende. Entonces hay en este momento por parte, por ejemplo, la Asociación Psicoanalítica Internacional, una firme intención e implementación de tratar de llegar a sectores más amplios de la población. Es una preocupación, sí, pero para eso los psicoanalistas tienen que pasar a hablar en la lengua de la gente. Entonces, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es el asumir la responsabilidad de por qué no se alcanza lo deseado. Yo no creo que sea simplemente la razón por la cual habitualmente los psicoanalistas nos defendemos. Estamos en una sociedad de la acción, una sociedad del éxito, una sociedad del logro fácil, y en cambio nosotros los psicoanalistas estamos en pos de la profundidad, de la reflexión, entonces no encontramos en la sociedad el medio natural para que nuestro programa se expanda. Yo creo que no, que eso es una excusa, que tenemos que partir de una autocrítica, lo que nosotros hemos hecho mal. Entonces yo creo que si eso se mejora, se puede tener influencia. Por otro lado, también depende de sociedades. En la Argentina el psicoanálisis es cotidiano. Es decir, uno sube a un taxi y el taxista le habla en psicoanalités a uno. Es impresionante lo que le puede decir un taxista.
En Francia el psicoanálisis logró penetrar en la cultura. En Estados Unidos el psicoanálisis no ha penetrado en las grandes masas, pero sí penetró como en sectores ilustrados. En España el psicoanálisis y los psicoanalistas no han logrado realmente contactar con él. Entonces yo coloco la responsabilidad en nosotros y no quiero que nos escudemos en características reales de la sociedad, porque la gente es de acción, no cabe ninguna duda, pero si uno le dice 2 o 3 cosas claras, la gente entiende. Entonces el problema es cómo nosotros transformamos el saber psicoanalítico, la enorme experiencia que nos ha derivado la clínica de miles de horas de contacto con pacientes y con distintas caracterologías humanas, cómo eso lo logramos transmitir. Y bueno, sería muy interesante programas de televisión, pero la televisión tiene también sus reglas. Los reality shows atraen mucho más que los programas psicoanalíticos. Eso sería que sea un esbozo de respuesta a lo que tú planteas. Muy bien. No sé si queda tiempo, porque ¿cómo vamos de tiempo? No, una pregunta. No, simplemente a mí lo que me resultaba atractivo es que pudieras exponer no solamente tu trayectoria profesional, sino el modo en que tú has ido buscando, digamos, dentro del pensamiento, de un tipo de pensamiento y de otro, cómo has ido construyendo tu propia identificación profesional, ¿vale? Eligiendo el camino que tú has deseado. Sé que en sí misma es demasiado extensa la pregunta, pero bueno, si puedes dar unos esbozos. Tiene referencia a la conferencia que nos diste hace poco con esa trayectoria, pero bueno, tiene que ser muy breve. Es muy difícil sintetizar la evolución. Yo marcaría una única cosa. Mi padre era un hombre que estimulaba realmente el que uno fuera independiente. Sí, él era un hombre muy independiente. Y yo le estoy enormemente agradecido por eso. Yo creo que yo siempre pertenezco y al mismo tiempo estoy en la interfase. Y yo creo que eso me dio una posibilidad de no quedar encasillado en una sola orientación. Y yo diría que mi desarrollo es el producto de eso. O sea, si yo leo a los distintos autores y los leo con entusiasmo y los leo sintiendo que en cada uno de ellos hay algo espectacular, y leo a gente que hace epistemología y estoy en todas esas cosas, yo creo que eso da la posibilidad de tener un esquema más amplio. Y que si mi modelo es un modelo amplio, que no significa que todo sea igual, sino que trato de ver cómo se articula, es por una actitud básica de una cierta independencia y un cierto resistir a los placeres de la pertenencia. La pertenencia es muy placentera, es muy protectora, es muy narcisizante. Uno pertenece y es reconocido y uno reconoce y además lo protegen, etc. Entonces, un cierto equilibrio entre pertenencia y al mismo tiempo estar por fuera de la interfase, yo creo que explica, a mí me explica, yo no sé si explica, uno siempre se da explicación, por qué mi modelo modular transformacional tiene ese carácter tan abarcativo. Bueno, yo quiero agradecer esta oportunidad, porque realmente le permiten a uno contar cosas que para uno son importantes.